Un muy especial saludo. Uno de los asuntos interesantes para estudiar pues es aquello que tiene que ver con la continuidad para una integral definida. Fijémonos aquí en el texto de SIL, en el texto de cálculo de SIL, que nos habla de las funciones continuas por partes. Se dice que una función f es continua por partes sobre un intervalo AB si existe a lo más un número finito de puntos C sub k, para k igual 1, 2, hasta k igual a n, donde C sub k menos 1 es menor que C sub k, en los que f tiene una discontinuidad finita o salto sobre cada subintervalo abierto. Y nos pide que nos fijemos en esta figura. Entonces digamos, bueno, la función que tú tienes ahí, esa es una función que no es continua. Ten presente que una función es continua cuando tú puedes realizar la gráfica sin despegar el lápiz de la hoja. Pero esa función que tiene discontinuidades resulta ser continuas por partes. Y fíjate que si una función f es continua por partes sobre un intervalo cerrado AB, está acotada sobre el intervalo y entonces por el teorema fundamental del cálculo, f es integrable sobre AB. Una integral definida de una función continua por partes sobre AB puede evaluarse con la ayuda del teorema fundamental del cálculo, y el teorema aquí en esencia pues nos hace alusión a que una integral puede separarse en varias integrales, ¿no? De acuerdo pues con la notación del texto. Listo, yo aquí voy a hacer la alusión a que se refiere aquí el texto. Ya lo voy a poner por escrito. Y al tratar a los integrandos de algunas integrales definidas en el miembro derecho con la ecuación anterior, simplemente como si fuesen continuos sobre cada uno de los intervalos desde A hasta C sub 1, desde C sub 1 hasta C sub 2, etc., hasta terminar con C sub n hasta B. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en esencia lo que nos está diciendo, yo voy a ponerlo aquí en mi pizarrón, voy a poner en mi pizarrón esta idea. Y también voy a colocar la gráfica en la que nos apoyamos, esta gráfica de acá. Bueno, entonces en esencia pues aquí lo que nos dice es que como existe un criterio, una propiedad que nos dice que son dos propiedades que se tienen aquí en cuenta. Dos propiedades. Una es que el integral en cualquier intervalo de integración a b de f de x pues puede separarse como la integral entre a y c de f de x más la integral entre c y b de f de x. Bueno, el hecho de que exista esta propiedad pues nos simplifica el cálculo de muchas integrales. Y el otro es el criterio del teorema fundamental del cálculo, muy fácil. Nos dice, si yo tengo la integral entre a y b de f de x, pues eso se podrá evaluar como f de b menos f de a, donde se entiende que esta f mayúscula representa una antiderivada de f de x, donde entonces se vuelve esencial que nosotros podamos, yo voy aquí a hacer mi corrección, a ver, hagamos esto acá, ¿sí? Donde entonces nosotros podremos enfrentarnos a diversas integrales en las que se presente esta situación, pero donde es muy importante, y esto pues sí hay que resaltarlo, la importancia de las técnicas de integración y de la integral indefinida, porque es a lo que hay que acudir para poder encontrar esta función f, ya que la función f minúscula pues puede representar cualquier función que sea posible de integrar. Pero cuando es posible de integrar, pues es posible que sea una integral muy elemental, o también es posible que yo tenga que acudir a todas las técnicas de integración que se han estudiado para poder lograr resolverla. Bueno, vamos a buscar un ejemplo que nos ilustre esa idea.
Aquí fijémonos en los ejercicios que aparecen por acá. Digamos, si tú trabajas cualquiera de estos dos ejercicios, hagamos por ejemplo el 55. ¿Ya? Aquí nos están proponiendo un ejercicio que es simple. Evaluemos esa integral entre menos 1 y 2. Entonces fíjate que la integral de f de x entre menos 1 y 2 pues podrá escribirse como la integral entre menos 1 y 0 de f de x más la que va desde 0 hasta 2. Pero ocurre que dependiendo de el valor de x, de qué intervalo estemos, depende de en qué intervalo estemos, f de x se define por una de estas dos expresiones. Cuando estoy entre menos 1 y 0 es claro que los valores de x son negativos, por tanto la función se define como menos x. Y de 0 a 2 los valores de x son positivos, por tanto la función se define como x a la 2 de x. Aquí se cumple la continuidad, eso está claro. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer la gráfica, se cumple la continuidad. Pero lo que dice el teorema es, aunque la continuidad no se cumpla, la integral puede evaluarse así, aunque no se cumpla la continuidad. Aunque no se cumpliera, la integral podía evaluarse. Sin embargo, pues aquí que nos dice que f de x es menos x, sabemos que eso se va a tratar de una recta que pasa por el origen, porque está claro que f de 0 es 0, ¿cierto? Menos 0 es 0. Y hacia la derecha es una parábola, pues que también tiene su vértice en el origen. O sea, la forma de la gráfica es más o menos así. Digamos que consideremos que cada dos cuadrículas representan una unidad. Bueno, entonces el menos 1 estará por acá y el 2 estará por acá. Entonces ahí tenemos la gráfica ilustrada entre menos 1 y 2, mi eje x, mi eje y. Esta es la gráfica de una función por tramos llamada f de x. Lo que nos piden es calcular esa integral y ya está, que se hace sumamente fácil. Tú integra menos x, entonces te va a dar menos x a la 2 sobre 2 y esta primera le evalúas entre menos 1 y 0 y le sumas esta otra integral que aumentas el exponente x a la 3 tercios y evalúas entre 0 y 2. Entonces nos va a dar, aquí al evaluar en 0 se descarta, para evaluar en menos 1 cambio el signo, por tanto queda menos 1 al cuadrado sobre 2. ¿Por qué se cambia el signo? Pues por lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, que es f de b menos f de a. Entonces este menos del teorema fundamental del cálculo pues nos hace que se cambie el signo cuando se evalúe en el límite inferior. De hecho, pues podría inclusive ser más claro, y hagámoslo de esa manera para que lo visualicemos. Digamos que f de 0 puede escribirse que da 0, ¿cierto? Bueno, vamos a ponerlo aquí sin cambiarle de color, 0. Y después podemos decir menos esta cantidad, pero con signo menos, ¿verdad? Bueno, y miren pues que la combinación de los signos menos por menos es más, y menos 1 al cuadrado es positivo, o sea que esto al final se vuelve un medio. Más, pues aquí que tendríamos 2 a la 3 sobre 3 menos, pues 0 a la 3, pues sí, simplemente escribimos 0, lo que finalmente nos conduce al resultado, un medio más 2 a la 3 son 8 tercios. Se establece como denominador común 2 por 3, 6, 3 por 1, 3 y 2 por 8, 16, al sumar 19 sextos, pues es el valor de la integral que se pretendía hallar.